Bueno, vamos a hacer el análisis y el gráfico de funciones utilizando las derivadas. Para realizar el gráfico aproximado de una función, es necesario hacer el análisis detallado del comportamiento de la curva respectiva a la función. Para ello es necesario, en primer lugar, determinar el dominio de la función y a partir de allí encontrar los puntos de intersección con los ejes, que son las raíces y la ordenada del origen, encontrar la derivada, la primera y la segunda derivada de la función, encontrar los puntos críticos, que es igualando la derivada de la función a cero, estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, calcular los máximos y mínimos relativos, calcular el punto de inflexión, que es igualando la segunda derivada a cero, estudiar los intervalos de concavidad positiva y negativa y por último hallar los puntos principales. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Teniendo en cuenta todos estos puntos que hay que hacer, vamos a pasar al ejemplo de la función. Tenemos esta función, ¿sí? Entonces tenemos que analizar su comportamiento para después graficarla. Entonces, ¿qué me decía? Lo primero, determinar el dominio. Como es una función polinómica, nosotros ya sabemos que el dominio son todos los reales, ¿sí? El dominio de toda función polinómica son todos los reales. Después, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a ir siguiendo todos estos puntos, ¿sí? Después me dice encontrar los puntos de intersección con los ejes, las raíces y la ordenada del origen. Como es una función polinómica, para encontrar las raíces lo que tenemos que hacer es primero utilizar Ruffini y luego cuadrática. Eso nosotros ya lo vimos, ¿sí? Yo teniendo esta función ya hice Ruffini, ya hice cuadrática y me quedó que la función en forma factorizada es menos 2 por x más 2 por x menos 1 por x más 1. Entonces, las raíces o el conjunto de ceros de estas funciones, ¿se acuerdan que lo escribíamos cambiado de signo? Menos 2 mi primer raíz, 1 mi segunda raíz y menos 1 mi tercer raíz. Si no se acuerdan mucho de esto, este año lo repasamos, pero si no se acuerdan mucho, fíjense que en el canal de YouTube están, para quinto lo puse yo, pero bueno, lo pueden revisar ahí, cómo graficar funciones polinómicas, ¿sí? Así que si o se fijan en la carpeta del año pasado o van al canal y se fijan en el video que explica gráficos de funciones polinómicas y ahí lo pueden repasar, ¿sí? Igual nosotros ya lo vimos también como repaso este año, pero si no se lo llegan a acordar, pueden revisar el video que está. Bueno, después de esto, la ordenada al origen. La ordenada al origen era fácil, reemplazábamos a las x por 0. Entonces, reemplazo a todas las x por 0. Menos 2 por 0 a la 3, menos 4 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 4. Si hago toda la cuenta, me da 4. Entonces, mi ordenada al origen es el punto 0 de x, 4 de y. ¿Sí? Recuerden que la ordenada al origen siempre es el término independiente. Bien, bueno, entonces ya el segundo punto lo tenemos. Encontrar los puntos de intersección con los ejes. Tenemos las raíces y tenemos la ordenada al origen. Bien, después, ¿qué me dice? Me dice que tengo que encontrar la primera derivada y la segunda. Entonces, de la función original voy a buscar mi primera derivada. Hago la derivada de esto, me va a quedar bajo el 3, me va a quedar menos 6x al cuadrado, me va a quedar menos 8x más 2, porque la derivada de 4 es 0. Esta es mi primera derivada y mi segunda derivada, vuelvo a derivar la primera, ¿se acuerdan? Menos 12x menos 8. Bien, entonces ya tenemos la primera derivada y la segunda derivada. Ahora me dice que tengo que encontrar los puntos críticos. ¿Qué son estos puntos críticos o cómo los encuentro? Tengo que igualar la primera derivada a 0. Entonces, para los puntos críticos,
punto crítico, voy a agarrar mi primer derivada, menos 6x al cuadrado menos 8x más 2 y la voy a igualar a 0. Como esta función es una función cuadrática, para resolverla, o sea, para igualarla a 0, tengo que aplicar cuadrática, ¿sí? Entonces voy a aplicar la fórmula resolvente. Perdón. Me va a quedar menos b, por lo tanto me queda 8, más menos raíz de b al cuadrado, que sería menos 8 al cuadrado, que me da 64, menos 4 por a, que es menos 6, por c, que es 2. Esta es la fórmula resolvente. Todo eso sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces hago la cuenta. Más menos raíz. Me va a quedar 64 y acá me queda menos 4. Menos 4 por menos 6 por 2. Me queda 48 positivo. Todo eso sobre menos 12. Entonces me queda 8 más menos la raíz de 64 más 48, que me da 112. Todo eso sobre menos 12. Entonces me queda 8 más menos y la raíz de 112 me da 10,58 o 10,5, como lo quieran poner. 10,5, todo eso dividido menos 12. Y ahí sacamos los dos raíces, o en este caso punto crítico, que es lo que estamos buscando. 8 más 10,5 dividido menos 12, me queda menos 1,54 y el otro me queda 8 menos 10,5 dividido menos 12, me da menos 0,20. ¿Sí? Entonces tengo dos puntos críticos. El primer punto crítico menos 1,54 y el segundo punto crítico 0,20. Listo, ya encontré los puntos críticos. Veo cómo tengo que continuar. Me dice estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y después calcular los máximos y los mínimos relativos. Una vez que yo saque los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ahí me voy a dar cuenta cuáles son los máximos y los mínimos. Entonces estos dos puntos irían como juntos, ¿sí? Entonces, me dice que cuando la derivada es mayor a 0, la función va a ser creciente. Y me dice que cuando la derivada es menor que 0, la función va a ser decreciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy a hacer una recta donde voy a marcar mis puntos críticos, los puntos críticos que yo encontré. Menos 1,54 y 0,20. Y voy a elegir algún valor que esté antes, algún valor que esté entre medio y algún valor que esté después. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir. Antes de menos 1,54 puedo elegir el menos 2. Entre medio puedo elegir el 0. Y después puedo elegir el 1. Estos valores que yo elegí los voy a reemplazar en mi primer derivada. ¿Sí? Si eso me da mayor a 0, la función va a ser creciente. Si eso me da menor que 0, la función va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces es eso lo que yo voy a hacer. En mi primer derivada voy a reemplazar el menos 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar, voy a ir a la primera derivada y me va a quedar menos 6 por menos 2 al cuadrado, menos 8 por menos 2, más 2. ¿Sí? Y resuelvo. Me queda menos 6 por 4, más 16, más 2. Entonces me queda 6 por 4 me da 24. Me va a quedar menos 24 más 16 más 2. Y eso me da menos 6.
menos 6. A mí lo que me interesa es el signo, ¿sí? Me dio negativo. Esta parte me dio negativa. Por lo tanto, la función, como es menor a 0, va a ser decreciente. O sea, la función va a ir para abajo en este intervalo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando reemplazo por 0, o sea, en este intervalo. Cuando reemplazo por 0 hago el mismo mecanismo. En la primera derivada reemplazo por 0. Entonces me va a quedar menos 6 por 0 al cuadrado, menos 8 por 0, más 2. Si yo reemplazo, esto me da 0, menos 0, más 2. Por lo tanto, el resultado es 2 positivo. ¿Sí? Entonces, en este intervalo la función me dio positiva. Y cuando la función era mayor a 0, en este intervalo crece. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con 1. Entonces, la primer derivada la reemplazo por 1. Me queda menos 6 por 1, menos 8 por 1, más 2. Entonces me queda menos 6 por 1 me da menos 6, menos 8 más 2. Menos 6, menos 8 más 2, me queda menos 12. Me dio negativo. Entonces en este intervalo es negativo. Por lo tanto la función cuando era menor a 0 decrecía. ¿Sí? Entonces la función viene así. En este punto va a crecer y en este punto va a decrecer. Y acá es donde yo les decía que una vez que sacaba los intervalos de positividad y negatividad, de la mano venía el máximo y el mínimo relativo. Porque si la función viene decreciendo y después crece, este va a tener que ser un mínimo, ¿sí? Viene hacia abajo y después crece. Entonces va a ser un mínimo, ¿sí? Y este, si crece y después decrece, este va a ser un máximo, ¿sí? Esto se llama máximos y mínimos relativos, ¿sí? Bien.